Muy buenos días. Bueno, nuevamente nos volvemos a encontrar para dar inicio a otro de los ciclos de jornadas de formación docente. En esta oportunidad con la temática de aprender en el tejido de la cultura digital, que va a estar a cargo del licenciado Sebastián Francia. Ya ha participado Sebastián en estas jornadas, así que ya lo conocen, pero igual voy a hacer una breve presentación de su currículum. Es especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones por la Universidad Flaxo, licenciado en psicología y profesor de enseñanza media y superior en psicología por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se ha desempeñado en diferentes funciones, tanto en dispositivos clínicos como educativos, incluyendo la docencia universitaria y la supervisión a profesionales de diversas disciplinas. Actualmente se desenvuelve como profesor en institutos de nivel superior y como director en una escuela de educación especial. Entre sus publicaciones se halla el libro Integración Escolar, un encuentro de miradas de Editorial Bonum 2016. Bueno, esperamos que disfruten de esta charla y hasta la próxima. Para comenzar, quiero agradecer al equipo organizador de este sexto ciclo de jornadas educativas que llevamos adelante bajo el formato de seminario, por la invitación a participar nuevamente en esta oportunidad con un tema que ya hemos trabajado, que es aprender en el tejido de la cultura digital y que en realidad sería la parte 2, la continuación de las tecnologías en educación, una mirada posible a la luz de los aspectos subjetivos y cognitivos. Como introducción y con el fin de retomar ciertas nociones básicas ya abordadas, vamos a comenzar con lo afirmado por Dussel y Quevedo en el año 2010 en uno de sus escritos. Dicen, muchos investigadores han señalado con insistencia que nuestras sociedades están sufriendo una mutación estructural que ha modificado las bases sobre las que se construyó la modernidad y en particular los principios bajo los cuales se organiza el conocimiento, el mundo del trabajo, las relaciones interpersonales, la organización de los mercados, así como las bases sobre las que se construye la gramática de la política y los ejes articuladores de la identidad individual y colectiva, y los principios de construcción de la ciudadanía. Esto es fundamental porque, claro, estamos asistiendo a un cambio de época o de era, podríamos decir, en cuanto a las formas de vivir, en cuanto a las concepciones que circulan acerca de lo que podríamos llamar la existencia humana y las dinámicas que se generan dentro de las sociedades. Los autores dicen, al mismo tiempo, se ha insistido en la idea de que todos estos procesos están vinculados, de una u otra forma, al giro tecnológico que caracteriza a esta época. Sin embargo, el problema está muy lejos de ser un tema técnico y se ubica, en rigor, en el centro de la escena cultural contemporánea. Esto lo hemos ido analizando. Los cambios acelerados que se dan a nivel tecnológico, científico, tienen efectos. Tienen efectos en cuanto a los sentidos que les damos a nuestras experiencias cotidianas y a aquello que se va naturalizando. O lo que podríamos decir desde Berger y Luckman, lo que se va reificando también. Porque esto es interesante. El ser humano, al vivir dentro de una cultura, cree que sus representaciones
responden a la realidad, ¿no? Como si esta no fuese una construcción. Y esto es fundamental si pretendemos como docentes llevar adelante un verdadero trabajo de reflexión acerca de nuestros objetivos, los fines que perseguimos, la forma como vamos a alcanzar eso. Y es lo que en la sociedad actual se suele ver bastante obstaculizado. ¿Por qué? Porque cada vez que se quiere llevar adelante alguna crítica en relación con, por ejemplo, el uso de las tecnologías en la escuela, aparece la misma respuesta, ¿no? Aparece la respuesta por la modernidad, ¿no? Por otras épocas, por aquello que supuestamente se hacía mal. Parece que los docentes no sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Y ahora sí, ahora se podría hacer bien, ¿sí? Gracias a que a la introducción de estas tecnologías. Y se da un choque, ¿no? Un choque entre lo que podemos llamar la escuela moderna, ¿no? Y esta escuela actual que no podemos definir, porque estamos en otra época. ¿Mm? Y estas nuevas propuestas de enseñanza, que terminan teniendo muchas veces resultados nefastos, pero que no inquietan por lo general, ¿no? Cuando uno analiza los indicadores, los distintos datos a los cuales se puede acceder, observa con mucha claridad cómo aparecen dificultades muy significativas, por ejemplo, en cuanto a la comprensión lectora. Sin embargo, el acceso a las tecnologías está cada vez más presente en las instituciones educativas. O podríamos decir al menos es cada vez más libre, porque esto es algo que vamos a tratar en este encuentro. Porque una cosa sería que las instituciones, el Estado, ¿no? Las escuelas estatales, pongan a disposición la tecnología para que se le dé un uso. Y otra cosa muy distinta es que, por ejemplo, en una escuela secundaria, los adolescentes tengan pleno acceso a su teléfono celular. Eso no es algo positivo en sí mismo, ¿sí? Y claramente no es un acto educativo, más bien todo lo contrario. Y esto es importante porque forma parte de aquello que se viene naturalizando. Como si el sujeto posmoderno no pudiese vivir sin un dispositivo tecnológico y sin estar conectado a espacios virtuales. Y claro, este es un problema serio. Si está conectado a esos espacios, y de hecho, por fuera de la regulación que podría brindar un docente, entonces podríamos plantearnos, ¿está conectado con la clase? ¿O está conectado con el ámbito escolar? Incluso con un recreo. Son preguntas que hay que hacerse porque están teniendo efectos y los estamos presenciando, si los estamos viendo día a día. En este sentido, Moreira dice, a lo largo de la civilización humana, cuando aparece una tecnología inédita y disruptiva que altera el status quo social,
cultural y económico dominante siempre genera, además de utopías, temores, desconfianza y desasosiegos. Es una constante histórica. Esto es interesante porque si uno piensa en la aparición de la imprenta, mm, o de las máquinas de la revolución industrial, esto es evidente, pero podemos tomar un ejemplo más pequeño y cercano a la escuela, que es la introducción de la calculadora. Si pensamos en los estudiantes de fines del siglo XX, comenzaron a utilizar este nuevo dispositivo que antes no existía y que facilitaba, bueno, sigue facilitando, pero de otra forma, a través de los teléfonos celulares, las computadoras y demás, aquello que tenían que realizar. Pero, y también lo podemos tomar en esa época como una nueva tecnología. ¿Cuál es la cuestión? Que se han producido avances tan significativos que muy lejos estamos de esas calculadoras. Actualmente podemos acceder, de hecho, a la inteligencia artificial. Y en la inteligencia artificial, lo único que tenemos que hacer es brindarle ciertos datos, ¿no? Digo, la realidad es que a la inteligencia artificial hay que aportarle determinada información. Y esta se va a ocupar de resolver lo que estemos solicitando, si puede, por supuesto. Porque hasta en eso muchas veces la inteligencia artificial termina siendo más sincera que los seres humanos. Y claro, por supuesto que siempre hay detractores. Y esta es la cuestión. Bueno, no se trata ni de estar de un lado ni de estar del otro lado. Lo que tenemos que hacer es evaluar qué nos aporta como docentes y alejarnos de las modas y de aquello que nos buscan imponer. En algún momento, de hecho, se nos trató de facilitadores y esto es un problema. Porque, claro, ¿cuál es el rol del docente? ¿Y qué sucede con ese profesional frente a, por ejemplo, la introducción de la inteligencia artificial en la escuela? Esto es fundamental. Hasta hace muy poco, en el último cuarto del siglo XX, la televisión, este es otro ejemplo, fue motivo de numerosos debates, críticas y polémicas, acusándola de ser un instrumento manipulador de las conciencias o creencias políticas de la ciudadanía y de incitación al consumo desmedido a través de la publicidad. Algo similar está sucediendo ahora con relación al ciberespacio. La omnipresencia de la tecnología digital en nuestra civilización empieza a ser tan poderosa, incontrolada y desbocada que genera pesadillas sobre el futuro que viene. Por supuesto, cuando pensamos en la televisión, un fenómeno que se dio a lo largo de varias décadas y que sigue presente, pero que tuvo gran relevancia también hacia fines del siglo XX, principalmente en la década del 90. Es una realidad que eh, se trataba, y en parte se sigue tratando, de una herramienta muy poderosa. De hecho, se le ha llamado, en otro momento, el cuarto poder. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Que este poder
se ha diluido, ¿no? Ahora ya la información no procede solamente de los canales de televisión, ¿no? Eh, porque ahora existen otros canales de televisión, por un lado, que también fue un proceso, no solamente los canales de televisión abierta, pero principalmente por el surgimiento de las redes sociales. Y esto tiene un lado muy positivo, que es que tenemos acceso a otro tipo de información, a otras perspectivas, justamente, pero también eh, trae problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos referencia, y es algo que trabajamos en el encuentro anterior, a la veracidad, ¿no? ¿En qué se basa esto que se está transmitiendo? Porque la pregunta acerca de por qué me comunican esto, esa pregunta siempre está, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Mm? ¿Qué se quiere lograr? Pero eh, ahora, más que antes, tenemos que preguntarnos por el valor que tiene eso, ¿sí? Por el valor de verdad, podríamos decir, ¿no? Siempre podemos cuestionar lo que sería la verdad, pero más en estas épocas, ¿no? En las cuales aquello que se comunica podría estar muy alejado de lo que verdaderamente está sucediendo, ¿sí? Porque, claro, como los sujetos posmodernos estamos tan ávidos de estímulos, ¿no? Permanentemente los estamos buscando. Entonces, no importa tanto eh, lo que se esté transmitiendo, sino que lo que interesa verdaderamente es seguir conectados. Y ese es uno de los grandes problemas que venimos teniendo. Ahora, si bien esto hace a particularidades de este momento histórico, es verdad que podemos ubicar otras problemáticas en las distintas épocas, ¿no? Por eso es interesante lo que dice Moreira, el surgimiento de la televisión abierta y luego del resto de los canales, también tuvo luces y sombras. Al hacer referencia al cuarto poder, por supuesto nos estamos centrando en el periodismo, que también viene sufriendo modificaciones. Porque, claro, antes, por ejemplo, un periodista tenía que acceder, como expliqué recién, a un canal de televisión o a un diario impreso, o una radio. Y por supuesto que estos medios de comunicación siguen existiendo y tienen influencia sobre la sociedad. Ahora, podemos encontrar a muchos periodistas que al mismo tiempo o ya dejando esos medios tradicionales se están abocando a las redes sociales. Es decir, en las distintas profesiones se están produciendo ciertas transformaciones y la docencia no está exenta. Pero para trabajar con estas tecnologías tenemos que hacernos ciertas preguntas. Esta es la base, es lo fundamental,
¿no? Una sería, ¿qué implicancias tiene para la enseñanza y la evaluación el uso de estas tecnologías en educación? Y, por un lado, podemos dar cuenta de experiencias muy interesantes y positivas. Por ejemplo, en una clase de música, trabajar con un programa que brinda ciertas facilidades a los estudiantes para componer canciones. Por supuesto que de forma limitada, en función de aquello que ya está establecido por el programador. Pero es algo que suma y que motiva también. O también participar en una entrega de premios por un concurso literario a través de, por ejemplo, Zoom. Estoy haciendo referencia a una experiencia concreta que se atravesó durante la pandemia, momento en el cual todavía no podíamos compartir el mismo espacio físico y sin embargo se pudo llevar adelante y fue muy significativo para esos estudiantes. ¿Sí? Entonces, por supuesto que las tecnologías traen consigo modificaciones que son positivas, pero al mismo tiempo tienen un lado negativo. Y el lado negativo guarda relación en gran medida con la forma como evaluamos. Y este es un problema que venimos arrastrando ya hace bastante tiempo y que se viene agravando. La realidad es que cuando le brindamos una consigna a un estudiante para que realice un trabajo práctico en su hogar, de forma individual o en grupo, esa consigna creada por el docente implica otro tipo de trabajo. No podemos utilizar las mismas consignas de hace 20 años atrás. Porque en estos momentos la inteligencia artificial se utiliza para resolver eso que se está pidiendo. Y esto es muy importante porque muchos docentes también adhieren y se suman a la lógica posmoderna. Esta lógica, que es una lógica muy propia del mercado, busca que los sujetos estén interesados por lo sencillo, ¿no? Por lo fácil, por lo rápido. Y esto trae problemas, porque entonces tenemos un docente que no se hace responsable por el rol que decidió desempeñar, por el lugar que buscó ocupar. Y esto tiene consecuencias. Es muy habitual que se reciban trabajos prácticos hechos por la inteligencia artificial, pero esto ya venía sucediendo con anterioridad. Muchos profesores de secundaria brindaban consignas que se respondían simplemente buscando en Google, ¿no? En un buscador de Internet, Google o cualquier otro.
¿qué tipos de aprendizajes se quieren generar ahí? O más bien, ¿se pretende generar aprendizajes? ¿O se trata de un como si? ¿Mm? Porque esto es fundamental. Si conocemos las situaciones, ¿no? Si vivimos rodeados de estas tecnologías, ¿por qué hay docentes que o se siguen manejando de esta forma, ¿m? Como lo hacían antes, o muchos profesores con pocos años de trabajo, ¿sí? O iniciándose en la docencia, que lo aplican directamente? Entonces, ¿qué se pretende? ¿Se busca generar aprendizajes? ¿Se busca construir conocimientos? ¿Mm? O más bien, lo que se quiere es evitar el pensamiento. Pero no solamente evitarlo del lado del alumno, lo cual es claro cuando se le brinda una consigna que puede ser respondida, se puede resolver el problema utilizando cualquier programa o cualquier buscador de Internet, sino del lado del docente. Y esto es lo central, porque el primero que ahí no quiere reflexionar sobre su trabajo es el que tiene el rol profesional. Entonces, ¿qué podemos pretender después de los estudiantes? Más aún, por supuesto, de estudiantes adolescentes, a los cuales la cultura actual los lleva a creer que el esfuerzo no tiene sentido, ¿no? Que no hay que tolerar los procesos, que no se deben aburrir, que no se tienen por qué frustrar tampoco, ni angustiar, por supuesto. ¿Mm? Que no existe la simetría en los vínculos. ¿Mm? Todos los vínculos, todas las relaciones son simétricas. ¿Mm? Esto es muy importante porque hace a las subjetividades contemporáneas, a las subjetividades que se están conformando de los estudiantes y también a la subjetividad del docente. Porque claramente en esas ocasiones no está respondiendo como un profesional. Está respondiendo según las modas posmodernas y según su conveniencia. Y esto tiene efectos muy negativos. La otra pregunta que nos podemos hacer es cómo incide sobre los procesos de socialización. Esto es también muy importante. Se observa de forma muy clara cómo los alumnos de distintas instituciones educativas, no solamente de nivel secundario, están conectados permanentemente a sus dispositivos, ¿no? Principalmente los teléfonos celulares, incluso utilizando los auriculares en el aula, mientras un docente hace un como si, hace como si estuviese dando clases. Pero claro, este es otro problema de la época. ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Qué orden hay en ese espacio? Cada uno impone su voluntad y esto es fundamental porque supuestamente estamos haciendo referencia a una escuela. No se trata de otro ámbito. Y sin embargo, en la escuela se permite que un alumno esté, podemos suponer, escuchando música o no sabemos en realidad
qué puede estar haciendo. Porque, por ejemplo, ese estudiante podría estar sufriendo grooming y estaría dentro de la escuela, pero a la vez estaría fuera de la escuela. El adentro y el afuera, la separación entre el adentro y el afuera se difumina, se desvanece. ¿Y qué control hay ahí? Y esto es interesante, ¿no? Porque si hay una palabra que no se quiere usar en la escuela, hay muchas palabras que actualmente no se quieren usar en la escuela, pero una es la del control, ¿no? Porque el control parece que está del lado del autoritario, ¿no? Del autoritarismo. Bueno, grave problema, porque el control, al menos el control al cual estoy haciendo referencia, hace al cuidado. ¿Quién está cuidando a ese estudiante? Claramente nadie. Y a la vez, ¿cómo se siente el docente frente a esa situación? Cuando el director, la directora, ¿sí? Le indican que a ese estudiante o a esos estudiantes, porque por ejemplo no es un solo alumno, no le marquen nada. ¿No? Porque eh, es oposicionista, ¿sí? Puede asumir una actitud agresiva, el padre o quien se encargue de su crianza se puede ir a quejar a la escuela y puede surgir un conflicto, ¿no? ¿Qué pasa ahí también con el docente frente a esas situaciones? ¿No? Porque tenemos docentes que la saben manejar muy bien y que se posicionan en el lugar que les corresponde, ¿no? Y que actúan frente a eso. No permiten que un alumno imponga su voluntad en el espacio. Pero tenemos otros docentes, y de esto se suele no hablar, que están atravesados por otras cuestiones, ¿no? Por sentimientos, emociones, que fueron surgiendo de sus experiencias. Y esto afecta directamente a los alumnos, porque entonces no lleva adelante las tareas que corresponde que realice, ¿no? Porque no solamente se trata de transmitir ciertos conocimientos, ¿sí? Y de posibilitar la reproducción cultural, tarea fundamental de la escuela, y que no es una pregunta al estudiante acerca, que no implica una pregunta del estudiante acerca de lo que quiere aprender, es algo muy distinto a eso, ¿sí? Sino que aparte está incidiendo negativamente sobre la construcción de los sentidos que ese estudiante o esos estudiantes le van a dar a esa experiencia. Porque entonces lo que se está transmitiendo es que el alumno puede imponerse y que no va a haber consecuencias, ¿no? Grave problema para el futuro. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Una sociedad en la cual desde el mismo sistema educativo se transmite esto. ¿No? En la cual se crean, ¿sí?, estos sentidos. ¿No? Entonces, ¿cómo convivimos con otros? ¿Sí? Porque claramente la tecnología nos invita a esto. La tecnología implica el goce desmedido. Y la falta de medida es algo esperable, principalmente en la adolescencia, pero también en la niñez, porque se requiere de un otro que regule, que contenga, que fije límites, ¿sí? Que utilice un marco para que, un marco de referencia. El niño y el adolescente requieren marcos de referencia. Y si esos marcos de referencia no están, entonces,
quedan expuestos a esto, ¿no? Y ahí nos encontramos con lo que podemos llamar la desregulación pulsional, justamente. Y por esto es que podemos hacer la pregunta, ¿qué ocurre con la construcción de un sujeto ético? Fíjense que pensar en la ética es algo muy alejado del uso de las tecnologías. Los sistemas educativos actualmente están ocupados en otras cuestiones. De hecho, se hace referencia muy poco a la ética dentro del campo educativo, incluso en la formación de docentes. Y esto es grave, porque por un lado tenemos que hacer referencia a la ética profesional, por supuesto, pero no solamente a eso, sino a la construcción de un sujeto ético para la vida, que se incorpore a la sociedad desde esta posición, que es algo muy distinto. Estoy haciendo referencia a la visión de Silvia Bleichmar acerca de lo que sería un sujeto ético, ¿no? ¿Por qué tenemos cada vez mayores niveles de violencia en la sociedad? Que después eh, esos hechos se reproducen en la escuela, por supuesto, ¿sí? Pero en la sociedad. ¿Por qué los sujetos están cada vez más compelidos al acting out? Claramente, lo que falta ahí es la tramitación simbólica. Pero la tramitación simbólica no implica simplemente hablar, porque hasta eso se ha desvirtuado, ¿no? Uno ve como distintas autoridades educativas creen que todo se resuelve hablando. Y esto es interesante, ¿no? Porque también es un problema de la época, ¿no? Por ejemplo, bueno, que le pida disculpas. Todo se puede resolver pidiendo disculpas. Es grave, porque entonces la palabra pierde valor. La palabra importa en tanto tiene efectos en la vida de una persona. No se trata simplemente que circule en el vacío, sin un sentido. Y a esto también nos invita el mal uso dado a las tecnologías, ¿no? Porque uno puede ver con mucha claridad cómo en los entornos virtuales las palabras se van vaciando. ¿Mm? Entonces, cualquier persona puede opinar acerca de lo que quiera, como quiera, y hasta agredir a un otro, ¿no? Total, no hay consecuencias. ¿Sí? Bueno, esto después va apareciendo en distintos entornos, en distintos lugares, y termina funcionando la sociedad bajo esta lógica. Y esto tiene efectos en la escuela, ¿no? No importa lo que el alumno haga, se resuelve simplemente haciendo un taller. Sí, puedo hacer un taller y quizás puede llegar a ser significativo para un alumno. Quizás, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? ¿No? ¿Qué pasa con ese sujeto? ¿No? Puede haber provocado un daño terrible a un compañero, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta escolar? Que le pida disculpas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, que haga un taller. Llevémoslo a la reflexión. Se puede generar la reflexión, ¿sí? Puede llegar a suceder, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de comprender las lógicas posmodernas y alejarnos de esto que se pretende imponer, ¿no? De estas visiones en las cuales todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Total, efectos no va a haber, consecuencias no va a haber.
Entonces se terminan desvirtuando las situaciones, ¿sí? Porque es como viven los sujetos actualmente, ¿no? Cuando uno pretende, por ejemplo, que muchas familias se hagan responsables, ¿no? de una situación, lo que encuentra con mucha claridad es cómo esas familias, ¿sí? Padres, madres o quien se encargue de la crianza de ese estudiante, ¿sí? Están centradas en otras cuestiones. ¿Mm? No importa tanto la crianza. ¿Mm? Y preguntarse acerca de lo que requiere ese niño o ese adolescente en ese momento de su vida. ¿Mm? Lo que importa es seguir gozando, ¿sí? Lo que importa es que el entorno se acomode a sus demandas, ¿no? ¿Por qué me llaman por esto? ¿No? O no voy a ir a la escuela a tener una reunión, yo no tengo tiempo de esto, ¿no? Son frases muy habituales, muy, muy habituales, ¿no? Familiares que no se quieren acercar a la institución porque básicamente no se quieren responsabilizar. Eso es lo central. Y eso tiene que ver con la forma como se está viviendo. Por esto es importante analizar los dilemas y retos que hacen al uso de las tecnologías en educación. Primero que nada, podemos encontrar algo a lo cual se dice referencia, a la inteligencia artificial, como algo muy distinto al razonamiento humano. Claramente, la inteligencia artificial se maneja por algoritmos y ha sido programada. No tiene la misma lógica que el ser humano. Y esto es algo que como docentes tenemos que tener en cuenta porque frente a mayores interacciones con las inteligencias artificiales, menos se requiere razonar, porque todo ya viene resuelto. Y esto ya viene sucediendo, ¿sí? Hace bastante tiempo. Por ejemplo, algo que nos facilita muchísimo el día a día, ¿no? Nuestras tareas cotidianas, es el Google Maps, ¿sí? El Waze también, ¿no? Estas apps que no solamente nos permiten buscar un lugar, sino que hasta nos indican cómo llegar. Y eso, por supuesto, que es algo muy positivo. Ahora, si nos retrotraemos a 30 años atrás, claro, existían las guías, ¿no? Había una guía muy famosa que era la guía T. Y esto implicaba determinado tipo de razonamiento y la utilización de ciertas capacidades. Porque yo me tenía que ubicar en un plano, por ejemplo, tenía que buscar el recorrido del colectivo y tenía que ir siguiendo ese recorrido en función de las distintas calles, avenidas y demás, hasta comprender en qué lugar podía descender. Lo cual, claro, era un esfuerzo, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión actual? El sujeto posmoderno busca justamente lo contrario, no esforzarse, e invertir ese tiempo o en elevar el nivel de productividad, ¿m? O dedicarlo al ocio, ¿sí? Y esto es algo
muy interesante, ¿sí? Porque podemos preguntarnos acerca de por qué los sujetos eh, necesitamos estar permanentemente en esta posición, ¿no? Siendo productivos, o por qué tenemos que constantemente estar en relación al disfrute, ¿sí? Digo, esas son preguntas válidas también, pero acá hay otra cuestión que tiene que ver con las capacidades cognitivas. ¿Mm? Algo que viene sucediendo eh, es que uno le presenta un problema a un alumno y el alumno está acostumbrado a buscar la solución, ¿mm?, en Internet. Por ejemplo, buscando un video de YouTube en el cual esto ya esté resuelto y que lo único que tenga que hacer sea copiar lo que realiza un otro. Es decir, ¿cuál es el proceso que está llevando adelante? ¿No? Bueno, sí, el proceso podría ser buscar en YouTube, ¿no? Un uso muy limitado de sus capacidades intelectuales, ¿no? Sin embargo, el problema principal es que esto es promovido por muchos profesores. Esto es lo central. Porque si no, el docente debería replantearse lo que ocurre en estas situaciones, ¿m?, y modificar tanto eh, las estrategias didácticas, ¿m?, como la manera como lleva adelante la evaluación. Y en relación con esto viene otra cuestión que es central, ¿m?, que es que los alumnos están muy acostumbrados a manejar grandes cantidades de información. Tanta información que de hecho no la pueden procesar. Y esto nos está sucediendo a casi todos. ¿Por qué? Porque como permanentemente buscamos la estimulación visual y auditiva, hasta los adultos eh, terminamos sufriendo, ¿sí?, eh, bueno, consecuencias por esto, ¿sí? Porque la realidad es que la información es superficial. La información se pierde de forma muy rápida, muy veloz. Así como se incorporó, ¿sí?, también se va. Y por eso es que una cosa es tener información, acceder a cierta información, y otra cosa muy distinta es construir conocimientos. Para construir conocimientos, por supuesto que me tengo que esforzar, ¿sí? Pero aparte, tengo que llevar adelante ciertos procesos y, por ejemplo, tener en cuenta los tiempos, que no tiene por qué ser algo sencillo ni rápido. ¿Mm? Ahora, por supuesto, sí va a ser mucho más significativo. Y acá hay una gran diferencia, ¿no? Porque los alumnos creen que porque tienen acceso a la información, ¿m?, adquieren conocimientos. Y esto es algo que tenemos que revisar como docentes. ¿M? Muchos docentes, por ejemplo, en el nivel superior, lo cual es muy preocupante, ¿no?, porque ya estamos hablando de la formación de profesionales, ¿m?, le solicitan a sus estudiantes que busquen justamente información en distintos buscadores de Internet, ¿no? Y lo justifican diciendo, bueno, pero yo les pido que busquen en Google Académico, ¿no? Bueno, qué gran problema ese. ¿Mm?
Porque entonces, ahí cuál sería la intervención del profesor. ¿Mm? ¿Y qué sucede con la construcción de esos conocimientos, con los aprendizajes? Justamente. ¿Mm? Eso, si se hace sin un acompañamiento adecuado, termina teniendo efectos muy negativos, porque realmente el alumno se encuentra solo. Por supuesto que muchos docentes lo hacen justamente para ellos no esforzarse. Sí, esto también es importante tenerlo en cuenta. Porque, por supuesto, planificar una clase y llevarla adelante puede ser desgastante. ¿Mm? Y bajo ciertas premisas, a partir de las cuales se desvirtúan los preceptos del constructivismo, se deja solos a los estudiantes. ¿Mm? Claro, ¿qué conocimientos se pueden construir de esta manera? ¿Hasta qué punto se puede hacer? O más bien, lo que estoy haciendo es que accedan a cierta información. Esto es fundamental y son temas que por lo general no se quieren tratar. Porque el mal uso de las tecnologías no viene solamente del lado del alumno, sino que muchas veces, no siempre, por supuesto, porque hay muy buenos profesionales dentro del sistema educativo también, ¿sí? Del docente. Otra cuestión que debemos considerar tiene que ver con el acceso equitativo y la brecha digital. ¿Qué ocurre? En la sociedad actual, no todos los alumnos tienen las mismas posibilidades de acceder a un dispositivo tecnológico. Y no se puede garantizar en estos momentos un acceso equitativo. Por supuesto, requeriría una enorme inversión por parte de los distintos estados. Entonces, presenciamos, observamos una gran brecha digital y muy clara. Y esto es importante, ¿no? Porque, claro, lo que se pretende es subsanar esto solicitándoles a los alumnos que utilicen sus dispositivos celulares, por ejemplo. Bueno, tenemos un primer problema. No todos los estudiantes disponen de teléfonos celulares. Muchos no los tienen y otros sí los tienen. Encuentran problemas en su funcionamiento. ¿Sí? Porque, por ejemplo, están rotos. O son muy viejos y comenzaron a funcionar mal. Y esto es fundamental porque si yo como docente me encuentro ante estas situaciones, ¿por qué voy a seguir exigiendo, ¿sí?, que traigan el teléfono celular o que lo utilicen en la clase? Más bien, tengo que evaluar si puedo garantizar el acceso, por ejemplo, con notebooks que estén disponibles en la escuela. Y por supuesto que es importante que un alumno se inserte en la cultura digital, porque también hace a su inserción a futuro, en la sociedad, en otros espacios. Pero eso es algo que, en tal caso, como docente debo evaluar. No tengo que dar por sentado de que esto es así, ¿sí? De que todos van a tener acceso. Porque eso genera diferencias que son muy negativas, ¿sí? Diferencias en cuanto a los aprendizajes y también en cuanto a la inclusión, justamente.
¿sí? Porque, claro, el docente es el primero que no es consciente de la realidad de sus alumnos. Y en tal caso, no adecúa su planificación a esta. Otra cuestión que es muy importante tener en cuenta tiene que ver con las modificaciones en el lenguaje. Pero no estamos haciendo referencia al lenguaje inclusivo, que es un tema distinto, sino justamente al manejo dentro de determinados entornos virtuales. Se va modificando, se va cambiando. Y eso puede ser apropiado para esos espacios, pero no lo es para la escuela. Y esta es otra cuestión central. ¿Mm? Esto no es algo escolar, es algo ajeno. ¿No? Y en la escuela, ¿sí? No tenemos por qué adaptarnos a esa realidad. Más bien todo lo contrario. Como dije recién, la escuela, una de las funciones de la escuela es reproducir cultura, es transmitir. Por supuesto que después está la otra vertiente que es transformar. ¿Mm? Pero al hacer referencia al uso del lenguaje en la escuela, tenemos que tener mucho cuidado con aquello que se permite y se termina avalando. ¿Mm? Porque una cosa es que el estudiante, ¿sí?, decida manejarse de esa manera, ¿mm?, por fuera del ámbito escolar. Y otra cosa muy distinta es que el profesor, ¿mm?, lo termine permitiendo dentro. ¿Mm? Porque la realidad es que si el estudiante hace un uso adecuado del lenguaje y luego lo desvirtúa por fuera en función de los fines que esté persiguiendo en esos intercambios virtuales, eso no es un problema. ¿Mm? Pero si el docente es el que avala esto y lo permite dentro del entorno, ¿sí?, creyendo que con eso se va a conectar en mayor medida con el alumno, ¿Mm?, entonces ahí está llevando adelante su trabajo de una forma inadecuada. ¿Mm? Hay términos que son propios de los ámbitos. ¿Mm? En un juzgado, ¿sí?, en un hospital, en una escuela. El estudiante tiene que comprender que hay formas de comunicarse, que hay formas de usar el lenguaje, que hay formas de hablar, que hay formas de escribir. ¿Mm? Que no es lo mismo redactar un texto, incluso dentro del sistema educativo. No es lo mismo redactar un texto dentro de una escuela secundaria que hacer un escrito en un instituto superior de formación docente o de formación técnica o en una universidad. Porque ya estamos haciendo referencia a un tipo de redacción académica. Y esto es central, porque los seres humanos nos constituimos a partir del lenguaje. Y el empobrecimiento que estamos presenciando, claro, en el uso de este lenguaje, tiene consecuencias. Tiene consecuencias evidentes en las subjetividades. En relación con esto, también tenemos que considerar las relaciones virtuales. Esto también tiene una gran relevancia, ¿sí?, porque, claro, la forma como se entablan los vínculos actualmente es muy distinta a cómo se hacía en décadas anteriores. Estamos atravesados en gran medida por lo virtual. Y esto genera modificaciones porque, por ejemplo, el cuerpo no está presente. ¿Sí? Lo que se dice habitualmente, no hay que poner el cuerpo, se dice popularmente, ¿no? Y esto no es algo menor, porque nos manejamos
con cuerpos virtuales, ¿no? A distancia, de hecho. Y esto habilita a la persona a otras formas de proceder, a otras maneras de actuar. Y también implica un orden, implica lo que también es muy importante dentro del sistema educativo, un encuadre. No da lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando un docente está dando una clase y están todas las cámaras apagadas. Es interesante esto. No se quiere, como dije recién, poner el cuerpo, ¿no? Hasta la imagen desaparece. Y no es algo menor, ¿no? Está el docente solo, en realidad. Porque como mucho podemos ver nombres de personas, pero no mucho más que eso. Y otro tema también central tiene que ver con las temporalidades cambiantes, ¿no? La escuela implica tiempos. ¿Mm? Ya de hecho, cuando uno piensa en el gradualismo, ¿no? De hecho, ya están establecidos esos tiempos, ¿no? Pero vamos a algo más pequeño, los tiempos establecidos dentro de la organización diaria. Claro, los alumnos que se encuentran actualmente en los distintos niveles educativos, pero estamos haciendo referencia principalmente a los niveles obligatorios, vienen con otras lógicas. ¿Mm? Con lógicas propias de la virtualidad. ¿Mm? ¿Y esto qué implica? Que tienen otros manejos, otras formas de proceder. ¿Mm? Porque en la virtualidad, por lo general, los tiempos son flexibles, sumamente flexibles. ¿Mm? Y el sujeto no tiene que estar esperando, por ejemplo, ¿no? O decide cuándo finaliza con una actividad. Es interesante esto, ¿no? Porque, claro, es importante desde la visión constructivista tener en cuenta que el sujeto debe ser activo, pero esto es algo totalmente distinto, ¿no? Los sujetos postmodernos estamos acostumbrados, ¿sí?, a decidir sobre aspectos de nuestra vida cotidiana en relación con los cuales antes no podíamos. Y los niños y adolescentes actuales se están constituyendo de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, no toleran estar dentro del aula, ¿no? O que se acabe el recreo, ¿sí? O llegar a horario a la escuela, algo central en la actualidad, ¿no? Parece que ya la puntualidad no es un valor en la sociedad argentina, se ha perdido, ¿no? De vuelta, es una sociedad en la cual no hay consecuencias, ¿sí? Para que un estudiante va a llegar a horario, ¿no? O de hecho, ¿para qué va a estudiar? Esto es algo muy importante, ¿sí? Y esto tiene que ver con las lógicas postmodernas, con el funcionamiento del mercado, con la sociedad capitalista, por supuesto, ¿sí? Y con la introducción de estas tecnologías, ¿no? Porque guardan relación con aquello que acabo de mencionar, ¿no? Por supuesto que estas nuevas tecnologías van respondiendo a las sociedades capitalistas y a la lógica del mercado. Digo, tienen una función, ¿sí? Y por eso están cada vez más presentes, ¿sí? ¿Y qué es ahora lo que se pretende? Que ingresen a la escuela, ¿no? Digo, ya pareciera que los docentes ya tenemos un nuevo imperativo. Si no se utilizan, se están haciendo las cosas mal, ¿no? Bueno,
Y esto es algo sobre lo que nos tenemos que preguntar. Marcela Martínez, una socióloga que analiza estas cuestiones y a la cual ya hice referencia en el encuentro anterior, dice: en este contexto de fragmentación, las y los docentes tienen que armar lo común. Las personas que dirigen las escuelas tienen que armar proyectos institucionales. La tarea es difícil. ¿Cómo remar contracorriente? Que es a lo que recién hacía referencia. Y por eso mismo, las escuelas actuales tienen un desafío social y cultural tan interesante. Algunos consejos, si me permiten, para que lo común tome consistencia en las escuelas. Para el mundo, proponer el aula en cualquiera de sus escenarios presenciales, virtuales, sincrónicos a la distancia o como sea que se constituya, como un espacio de desaceleración para interrogar el vértigo como velocidad naturalizada. Propiciar la conexión interpersonal, la escucha y el cuidado mutuos como condición de posibilidad para la conquista de vínculos atentos. Es muy interesante esto porque lo que afirma la autora es que, claro, la sociedad actual tiende hacia la fragmentación. ¿Mm? Ya no estamos en la modernidad, las instituciones no tienen el mismo funcionamiento, los significantes que circulan en ellas son muy distintos, y esto afecta directamente a la constitución de la subjetividad, ¿no? Porque claro, terminamos justamente dentro de un collage, ¿no? El sujeto tiene que ir pegando las distintas partes. ¿Mm? Y un problema muy claro en la escuela actualmente tiene que ver con esta cuestión de lo común. ¿Mm? ¿Cómo construir lo común? ¿Mm? En un contexto que permanentemente nos invita al goce, ¿no? En el cual las familias creen que pueden ir a demandar a las instituciones educativas según lo que consideren y éstas deberían responder. Y muchas veces, cuando no lo consiguen, terminan actuando con violencia, ¿sí? O terminan haciendo también acusaciones falsas. Claro, ¿cómo construir lo común en un contexto en el cual los intercambios se suelen dar por fuera de un encuadre, sin respetarlo, ¿no? Y en el que lo que se observa con mucha claridad es la desregulación. Y ella lo que dice es que tenemos que alcanzar cierta desaceleración, ¿no? Eh, vivimos a gran velocidad. Esto le sucede a cualquier docente en las instituciones educativas y particularmente a los directivos, ¿no? Permanentemente surge algo nuevo. Por ejemplo, tiene mucha relación con el uso de determinadas apps, ¿no? Como puede ser WhatsApp, ¿no? WhatsApp nos permite conectarnos con otros a enormes distancias y en un tiempo real, ¿no? En ese momento, en ese instante, ¿no? Es un cambio radical, por ejemplo, en relación a el correo, como se conocía hace varias décadas atrás al enviar una carta, ¿no? Pero también eh, implica modificaciones cuando lo comparamos con el correo electrónico o el email. Entonces, ahora el cuaderno de comunicados ha quedado relegado. No es que no se utilice, ¿sí? Pero gran parte de la comunicación circula por WhatsApp, ¿sí? Y esto
por supuesto que tiene un lado positivo, pero también trae problemas en las instituciones, ¿no? Porque ahora, cuando llega un mensaje, parece que la respuesta tiene que ser inmediata. No hay tiempo para pensar, no hay que evaluar, ¿sí? Parece que cualquier integrante de la institución, el preceptor, el profesional del equipo técnico, el docente de aula, el directivo, está a disposición, ¿no? Es esta fantasía, está todo el día a disposición del otro, ¿no? Y esto es algo que hay que ir modificando, ¿no? Porque es lo que nos lleva a vivir en esta velocidad. ¿Mm? Y lo que también afirma Martínez es que hay que conquistar ciertos espacios, ¿no? Para construir vínculos atentos, ¿no? Porque ella se cuestiona acerca del problema de la atención en la escuela, ¿no? ¿Qué sucede cuando un alumno no presta atención a la clase, ¿no? Pero sí presta atención a un video de YouTube, ¿no? O a lo que ocurre en Instagram, ¿no? ¿Dónde está la atención? ¿Y qué atención le presta el docente también? Porque esto es fundamental. De hecho, muchas veces vemos a docentes con el celular, pero no trabajando, porque por supuesto que el celular es una gran herramienta de trabajo para un profesional y en este caso para un docente. Y facilita mucho la tarea y de hecho la puede mejorar. ¿Sí? Pero no vemos eso. Vemos cómo el docente es el primero que está por fuera de la clase. Y este es un tema muy serio. Por esto vamos a tomar a Freud, que hace más de 100 años se encontraba analizando los problemas de su época. Y es increíble la actualidad que le podemos dar a lo que él describe, por supuesto, considerando las grandes diferencias que obviamente existen. Él lo que dijo fue, los extraordinarios logros de los tiempos modernos, los descubrimientos e invenciones en todos los campos, el mantenimiento del progreso frente a la creciente competencia, solo se han logrado mediante un gran trabajo intelectual y solo éste es capaz de conservarlos. La lucha por la vida exige del individuo muy altos rendimientos que puede satisfacer únicamente si se apela a todas sus fuerzas espirituales. Al mismo tiempo, en todos los círculos han crecido los reclamos de goce en la vida. Un lujo inaudito se ha difundido. El descontento y las apetencias han aumentado, merced al intercambio que ha alcanzado proporciones inconmensurables. Todo se hace deprisa y en estado de agitación. Los nervios embotados buscan restaurarse mediante mayores estímulos, picantes goces, y así se fatigan aún más. Es muy interesante esto, porque si bien lo escribió en una época muy distinta, tiene actualidad y lo podemos utilizar. Y de hecho lo que podemos afirmar es que esto se ha agravado muchísimo. Actualmente estamos, como dije anteriormente, compelidos al goce. Todos los sujetos, sin importar la etapa evolutiva. La gran diferencia es que un niño y un adolescente se encuentran en plena construcción de su subjetividad y de armado de su identidad. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? Los sujetos, lo que estamos buscando permanentemente, ¿sí? Es la satisfacción. Algo que trabajó de hecho Freud en su obra. El problema es que
en esta búsqueda, ¿sí?, quedamos en relación al goce, ¿sí?, al goce ilimitado, por fuera de toda medida. ¿Mm? Esto se ve muy claramente con los juegos en línea, me refiero específicamente a las apuestas en línea que llevan adelante, también las realizan los adultos, por supuesto, pero eso es un tema distinto, que llevan adelante los adolescentes y muchas veces estando en la escuela. ¿Mm? Claro, ¿cuál es el freno? ¿Dónde está el límite? ¿No? Si yo puedo continuar. ¿Mm? Y cuanto más se lleva adelante, más se busca. Más se busca repetir la sensación. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con un adolescente que se está conformando? ¿Sí? Y que se encuentra con estas posibilidades, sin regulación alguna del adulto, ¿no? Es él frente a una pantalla. ¿Mm? Y un software, una app, que está diseñada para generar estos efectos, ¿no? Claro, bueno, ¿qué sucede ahí con el rol del adulto? ¿No? ¿Qué sucede, por supuesto, a nivel familiar? Pero ¿qué ocurre también con el docente? ¿Mm? Porque ese teléfono celular puede estar siendo utilizado en la escuela. Por supuesto que a las escuelas llegan permanentemente conflictos que se generan por fuera, ¿no? Un alumno le manda un mensaje a otro alumno a las 3 de la madrugada, por ejemplo, ¿no? Por lo general, ese conflicto se termina abordando dentro del entorno escolar, por más que se haya suscitado en sus hogares, en sus respectivos hogares, ¿no? Entonces, hay muchos problemas que vienen de afuera, ¿no? Pero en este caso es interesante, ¿no? Porque, ¿y si el alumno está apostando dentro de la escuela? Dentro y fuera, ¿no? Esto es importante, porque ¿qué pasa con el adentro y qué ocurre con el afuera? ¿No? Se van perdiendo. Es lo mismo. Y en este caso, por ejemplo, serían lo mismo porque está habilitado. Porque hay un docente, hay un directivo que así lo está permitiendo. ¿Mm? ¿Qué ocurre con la educación? ¿Sí? ¿Para qué tiene el celular? ¿No? ¿Para qué dispone del dispositivo celular? ¿Mm? Está llevando adelante una tarea solicitada por el profesor, está dentro de una actividad pedagógico, didáctica, como se establece en muchas normas, ¿sí? Porque esto se viene detectando, y a lo largo de los años han surgido distintas disposiciones, resoluciones y demás, ¿no? O ahí tenemos a un profesional que se corre de la escena, ¿no? Y que hasta lo termina avalando, ¿no? En pos de una supuesta libertad, ¿no? ¿Y puede manejar esa situación ese adolescente? ¿Está en condiciones? ¿Quién es responsable de eso? ¿No? Tomo esta situación concreta como un ejemplo de los efectos que tiene un mal manejo de las situaciones, ¿sí? Y analizarlas desde una perspectiva inadecuada también, porque no es una cuestión de derechos. No, no, por ejemplo, en este caso no existe el derecho a utilizar el teléfono celular. Son invenciones esas, más bien. No, de vuelta, palabras vacías, ¿no?
palabras sin sentido, justamente, y que circulan, ¿no? Discursos. ¿Mm? Bueno, ¿qué se hace? ¿No? Y no se termina permitiendo porque sería muy distinto que lo esté utilizando, ¿sí? Bajo responsabilidad de un profesor, ¿no? Para llevar adelante lo que se le solicita. Bueno, sería una situación muy distinta. Si después el alumno eh, ingresa a una app de apuestas, bueno, en tal caso estará justamente llevando adelante una transgresión. ¿Mm? Ahora, en un entorno en el cual parece que el control eh, es abusivo, ¿no? Que justamente es desmedido, al revés, ¿no? La falta de medida no estaría del lado del alumno, ¿no? Sino que estaría del lado del docente, ¿no? Este tipo de conductas se terminan naturalizando, ¿sí? Y terminan obstaculizando el proceso de enseñanza, ¿m? Por supuesto, el proceso de aprendizaje y también la socialización, ¿no? Es decir, terminan afectando, ¿sí? Todo lo que hace a los fines de la institución escolar. Entonces, son cuestiones que debemos analizar y debemos considerar si queremos llevar adelante eh, nuestras tareas y desempeñar un rol desde una posición ética. Por supuesto, esta problemática eh, debe ser analizada en distintos ámbitos, ¿no? No solamente el educativo, para empezar a dar respuestas claras y asertivas en función de los distintos conflictos que nos encontramos atravesando como sociedad. Porque lo que se vive en la escuela guarda relación con lo que sucede a nivel social, no está por fuera. Sí es importante que la escuela sostenga su función. Permanentemente se cuestiona a los docentes por estar desactualizados, por no responder a las nuevas demandas sociales. Y esto es algo que siempre debemos revisar. Bueno, ¿a qué debemos responder? ¿Qué se pretende de la escuela? ¿No? Porque si lo que se quiere es que un docente se dedique al entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces aquello que se solicita es muy inadecuado, ¿no? Los docentes no competimos con las redes sociales, ¿no? Estamos justamente para educar, estamos para enseñar, que es algo muy distinto a lo que puede hacer un youtuber, un instagramer, ¿sí? Y a su vez, tampoco debemos responder a lo que cada familia busca imponer, ¿no? Porque esa es otra gran cuestión. Tenemos muchos profesores y varios en cargos directivos, ¿no? Que creen que lo importante es responder a la demanda y evitar el conflicto. Bueno, ¿y eso qué efectos tiene? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias para ese sujeto, para ese estudiante? ¿No? Digo, cuando frente a cualquier planteo se cede. Es decir, no se sostiene un posicionamiento ético en función de lo que se debe llevar adelante en una escuela.
Esto es central. ¿Por qué? Porque las lógicas posmodernas van desvirtuando los distintos ámbitos de desempeño, ¿no? Y se terminan imponiendo, eh, buscando que los lugares funcionen según la lógica del mercado, según que el consumismo, ¿no? Para que éste se pueda reproducir. Es decir, no hablamos de la reproducción cultural, ¿sí? Sino de la reproducción del consumo. Una lógica mercantil, eh, relacionadas con las subjetividades, estas nuevas subjetividades mediáticas e informacionales. Entonces, estas cuestiones siempre un profesor tiene que considerarlas y tiene que repensarlas, ¿no? Bueno, ¿qué se me demanda? ¿No? ¿Qué se me pide? Y dentro de este contexto, ¿no? ¿Qué es lo ético? Eso es lo central. Bueno, les agradezco y seguramente nos volveremos a encontrar.